Ada Castro, ¿verdad? Sí, así es. Y hoy sí el programa va a ser de filosofía dura, por lo visto, porque desde la canción ya estamos filosofando. Tenemos un poco de música a todo un... Pues es un pensamiento, ¿no? Es una expresión. Claro. Una expresión, claro. ¿Y eso es lo que haces ahora? Sí, sí, sí. Bueno, les comparto un poco de mí. Estoy estudiando historia, voy para ser historiadora. Ah, Entonces es lo que trato de hacer, rescatar un poco de la historia de la humanidad en las letras de las canciones. se siente, está muy bien la idea. De paso, es didáctico este programa, ¿te has dado cuenta? No sé, me queda claro. Gerardo es escritor, es el autor de este libro que vamos a ver acá, pero de otros más, de muchos libros tiene Gerardo. Ya estuvo alguna vez con nosotros, estuvimos aquí filosofando rico, pero como siempre tenemos el problema del tiempo. Sí. Dicen que el tiempo es el enemigo de la comunicación y aquí tenemos un fuerte enemigo de solamente 50 minutos, digamos. Para hablar sobre, nos decías, poder, Estado y política, está fuerte, eso es todo lo que tendríamos que hablar. Sobre preocupaciones que yo quisiera, que tengo, Gerardo, que me gustaría que fuéramos como ubicando de qué está pasando en este mundo, en este país. Sí. Se nos acabó la filosofía precisamente y creo que coincidimos por lo que leí algo de tu libro. Si un partido político no tiene una filosofía, un proyecto de vida, una propuesta, pues no tiene nada. Yo digo, automáticamente es una farsa. Si un vendedor no tiene el producto que me va a vender, pues me va a engañar, ¿no? Claro. Creo que todo esto es lo que nos está sucediendo y vamos viendo cómo va avanzando. Yo no sé si es el fascismo, a veces tenemos las calificaciones muy a flor de tierra de la palabra, pero sí está avanzando política que van todo lo contrario de lo que pretendiéramos, de lo que quisiéramos. Y yo quisiera ver cuál es tu opinión, qué es lo que sucede, Gerardo. Pues muchos filósofos, bueno, algunos filósofos están confluyendo en un diagnóstico apocalíptico del presente. Ahora que decías esto del fascismo o del nacionalsocialismo, inmediatamente se conecta con la idea de uno de los filósofos políticos más importantes del presente, Giorgio Agamben, que escribió una serie de textos sobre el homo sacer y el estado de excepción y todo lo que implica la no resolución de Auschwitz con el fin de la Segunda Guerra Mundial. Es decir, el nacionalsocialismo no fue completamente derrotado en términos políticos e ideológicos. Entonces, ¿por qué? Porque la intolerancia al otro, a propósito de la letra de la bellísima canción que acaba de interpretar Ada, ¿no? Bueno, que además tiene armonía con la música y este desgarramiento que hace sentir, pues tiene que ver con que no se superó en realidad la intolerancia, el racismo, el clasismo, el elitismo están presentes hoy. Y entonces la tesis de Agamben es que vivimos en un estado de excepción permanente, un poco retomando una idea de otro autor que está de moda desde hace algunos lustros, Walter Benjamin, acerca de que el estado de excepción pues resulta que no es la excepción, sino la norma como forma de vida en la mercantilización de la vida humana que estamos padeciendo al extremo, ¿no? Tráfico de drogas, de armas, de personas, de órganos, ¿no? Está arruinando el proyecto humanista que sostiene a una determinada política. Por eso es que vemos que los partidos son franquicias, no son principios. No están basados en sus prácticas políticas en principios, ¿verdad? No solo en México. En México tenemos nuestra peculiaridad. Más de muchos consuelo de socialdemócratas. Pero es algo muy fuerte, porque está en todo, esta crisis de los partidos y de las identidades partidarias, es una crisis de la ética política y también de la geometría política que antes nos ayudaba a identificar la izquierda, la derecha y el fantasmagórico centro. Ahora no sabemos bien dónde está la izquierda y en qué consistiría la izquierda, y dónde está la derecha y en qué consistiría la derecha. La tesis de Agamben es que vivimos en un estado de excepción, como si tuviéramos
que vivir en un campo de concentración permanente. Su tesis es Homo Sacer, es decir, el hombre, el ser humano que está al margen o en bando, en una situación simbólica por supuesto, y que se puede matar sin que su crimen sea ni algo, ni un holocausto, un sacrificio, ¿no? Ni es punible. El homicidio de ese Homo Sacer no se castiga. Es peor que matar a un perro, ¿no? Porque ya ves que ahora si matan a un perro y todo se convierte en todo un asunto jurídico, de hecho, ¿no? Por el animalismo en boga. Pero no, aquí el Homo Sacer es, lo matas y no te pasa nada, y ni siquiera alcanza a ser un sacrificio, ¿no? Esta es la situación de los migrantes, es la situación de muchas mujeres en el mundo, de los indios, de los negros, es la situación de Yalitza. No se le permite a una mestiza, cuyo fenotipo es indígena, clásico, no se le permite el éxito. Es que yo siento, ahorita hiciste una palabra que se llama boga, que me interesa, porque estamos como en la época de la falsedad. Tenemos en nuestra normativa que por fuerza debe haber 50% mujeres y 50% hombres. En mi entendimiento de la democracia, todo lo que es forzado ya no es democrático. Absolutamente. Entonces, forzar esa situación es fingir. Y es lo que estamos haciendo, estamos fingiendo las cosas. Lo normal sería que dijeras, pues bueno, 52% son mujeres, 48% hombres, y mañana puede ser al revés o algo parecido. Pero estamos forzando las cosas y nos tenemos que ir a un corte. Ya me están haciendo señas, pero seguimos con este tema, ¿sí? Claro que sí. De todos modos nos siguen viendo por allá, ¿eh? Estamos... El detrás de cámara. Sí, ahorita nos están viendo si somos hipócritas o no. Hablando de esto de las boyas. No, es que ayer el criterio del número se y de la genitalidad, ¿no? Ni siquiera del sexo, mucho menos del género. Otras dimensiones, incluso distinguidas por Freud. Genitalidad, o sea, que tengas pene o vagina, ¿no? Se convierte en lo determinante para la acción política. Es absurdo que un criterio numérico esté por encima de la racionalidad política, ¿no? Claro, es un convencionalismo, ¿no? La Cámara de Diputados decidió que es así, no los electores, la Cámara de Diputados. Sí. Entonces ya no es democrático. No dudo que la acción sea de buena fe, pero no es democrático. O ahora el debate en el Congreso mexicano. ¿Cómo? ¿Va a regresar a otra vez? ¿O? Sí, va a regresar, pero ahorita volvemos a la filosofía y le damos la voz. Sí, perfecto. Sí. Sobre la Guardia Nacional y el mando civil o militar, ¿no? Como si un mando civil garantizara que se cumpla la ley. Sin crueldades. ¿Por qué civil? Porque García Luna era civil, Durazo era civil, su compadre lo asignó como general de 4 estrellas, como un general del ejército, ¿no? La corrupción más aguda del régimen priista durante el gobierno de López Portillo. Es decir, no tiene nada que ver. El asunto es un proyecto de desterrar la implicación entre crimen organizado y fuerzas armadas. Sí. Ahora, ¿cómo le haces cuando están así? Pues rescatas a los elementos con los que puedes contar, de los que saben pelear. ¿Tú me dices, No, es que me dijo que usted me iba a decir. ¿Qué? Me comentó que usted me iba a dar la señal. No, tú, cuando ya termines de esto, perfecto. tú me das el famoso cue, ¿cómo? Están los halcones, por ejemplo, ¿no? Regresamos. Sí, Los claro, halcones son un tipo de guardia nacional civil. Un momentito. Sí. 5, 4, 3, 2 y 1. Pues sí, volvemos a nuestro programa y estamos hablando de algo muy interesante, pero ya vimos que Ada es historiadora, que nos coméntanos algo y después tomas la guitarra otra vez. ¿Sí? Muy bien. ¿Qué opinas, Ada?
pues, ¿qué opino de muchísimos temas? Es un montón lo que tenemos que hablar. Bueno, entonces toma tu guitarra y dinos lo Lo cantando, digo ¿cierto? con ¿Cómo la te sale? cantando, Si sí. te sale mejor así, ¿sí? No, pues, Cuentas que eres historiadora, pues antes no sucedía eso. Eso es un problema que tenemos con los jóvenes, que hablamos de un antes que ellos no conocieron. claro. Y entonces tú dices, es que antes y ya automáticamente eres viejito, ¿no? Es que antes, en mis tiempos, los políticos sí tenían ideología, ya está viejito, ya está viejito, no solo está viejito, ya están delirando, ¿no? No, yo creo que no debería de ser así, sino los jóvenes deberíamos de tener todavía, más en la época en la que estamos viviendo, retomar la filosofía. Lo que pasa es que creo que tiene que ver mucho con la educación, justo. Cada vez nos van quitando más, por ejemplo, las artes, la filosofía de las secundarias, de las prepas, y entonces nos van enajenando más a ese mundo. Y por eso es que creemos que era de viejitos, pero pues no, para nada es así. El civismo lo quitaron, ¿no? De las escuelas. Claro, y es como quitar un pedacito de esencia humana, ¿no? De quitar esta onda de estarnos preguntando constantemente para dónde vamos, quiénes somos, y nos quitan esa posibilidad para empezar desde la educación, ¿no? Eso es lo que creo respecto a eso. Entonces dices cosas bien interesantes tú también, Gerardo. Estás hablando de Yalitza, el tema ahorita general. Sí. Por todo. Entonces si uno dice, bueno, pues a mí Yalitza no me gusta, va, a mí me gusta Charlista Gon, automáticamente uno ya es racista. Dice, güey, no lo había meditado, pero ¿qué voy a hacer? Acepto que soy racista porque me gusta Charlista Gon, ¿qué le voy a hacer? No va a dejar de gustarme porque me lo están diciendo. Entonces las cosas son como fingidas, es lo que siento que nos está pasando. Sí, estás muy acertadamente hablando de la lógica de la simulación, que es una de las características de nuestro pathos posmoderno, de nuestra época, ¿no? En que efectivamente se ha estilizado la lucha contra el racismo, pero psicoanalíticamente ahí sí conviene hacer un razonamiento psicoanalítico, porque inmediatamente, o Foucaultiano si quieres, ¿no? De Michel Foucault, si de algo se habla, y con la profusión de lo que se hablan estos temas, es porque algo esconde. Por ejemplo, el lenguaje incluyente de las feministas dogmáticas, el nosotres, el todes, ¿sí? Que es un lío con el idioma. Esa es justamente una manera de encubrir algo. Es una manera de decir algo sin decirlo. Entonces hay un antirracismo que es de pacotilla, es falso, de oropel o simulado. ¿Qué encubre? Bueno, pues Foucault, sobre las huellas de Freud en este caso, dice, mientras más se habla de sexo, más reprimido está sexualmente el ser humano, obviamente. Mientras más se habla de tolerancia, más somos intolerantes, pero en lo oscurito, por debajo de la mesa. Yo creo que nuestra época es profundamente racista. Ve a Trump, pero vea también a los europeos frente a los migrantes. Ve a los alemanes, a los suizos, a los rusos, ¿no? Y en contraparte ve a los negros con los menos negros o con los más negros, o a los indios con los menos indios, a los oaxaqueños contra los oaxaqueños, a los de Sonora, los de Aridoamérica contra los mesoamericanos. De verdad, eso está ocurriendo. Entonces tú no puedes hacer un juicio, digamos, objetivo estético sobre quién te pareció la mejor actriz y hacerlo público si no es Yalitza. Es lo que tú estás diciendo. Sí, si dices... Bueno, a mí me gustó más Lady Gaga. Sí, automáticamente ya eres racista. ¿Por qué? Fíjate cómo emerge una hostilidad para defender los valores que supuestamente rigen nuestra civilización occidental y cristiana. ¿Cuál? No es verdad. En los concursos de belleza dicen, para no vernos racista, hoy debe ganar una asiática. Entonces, todos los que no son asiáticas en el concurso de belleza están fingiendo porque no van a ganar, pues ya se decidió que para no ser racista este año gana una asiática. Así actúan. Pero es una enorme ingenuidad
pensar que los premios Oscar son en realidad a lo artístico. Es de una ingenuidad increíblemente pasmosa, no es cierto. Es una lucha política y económica de las grandes firmas productoras del espectáculo cursi, hollywoodense, ¿sí? No es cierto que es por el arte. Por supuesto que no, es arte de masas, como dijeron los frankfurtianos, ¿no? Es como pensar que el Mundial de Fútbol lo gana el fútbol. Y así en todo, ¿no? Los premios de arte, de música, los Grammy, todo el año está lleno de festivales que supuestamente premian la calidad. Es falso, no premian la calidad. Ahora resulta, ¿no? Que son muy estéticos cuando lo que les interesa es la taquilla. Claro. Se ha invertido más en la promoción de Roma que en lo que se invirtió en la película, que por cierto, pues no fue mucho, ¿verdad? No tiene muchos efectos especiales. Es una película económica, sí. Es baratita, ¿sí? Pero probablemente 10 nominaciones ya con eso ganó, ¿no? Y como somos bien nacionalistas me da gusto, a mí me da gusto que esté mencionada, me sale mi nacionalismo, como tú dices. Pero realmente está premiando pero es justo cómo hacemos arte los mexicanos, ¿no es cierto? Eso no es cierto. Es justo que ganes lo que viene en la pregunta. Son 3 grandes mercados. Son artistas que han sabido hacer mercadotecnia, los 3 alegres compadres. Ahora, pues si dices esto es así como que antinacionalista también. No, pero hay que ser objetivos. Una parte de la filosofía es la estética, para eso sirve la filosofía, ¿no? Porque te da los elementos para juzgar lo que está pasando en el presente, ¿no? ¿Cuántos artistas realmente buenos tenemos en el CUEC, en la UNAM, en las universidades de provincia? ¿Cuántos artistas desperdiciados hayan por ahí? Mexicanos de cepa. ¿Cuántos documentalistas que alcanzan ahí a juntar alguna lana y logran producir su documental? Y son buenísimos, pero pues no llegan a Hollywood. Hollywood es una industria. Yo tengo un ejemplo de eso muy claro. Por ejemplo, los premios Latino, ¿no? Que se lo dieron a Maluma cuando estaba Natalia Lafourcade, que en lo particular hizo un discazo con un folclore mexicano muy, muy nutrido, muy bonito. Canciones muy mexicanas, guitarras clásicas muy bonitas, y en vez de calificar lo latino, esa esencia tan bonita, se va al reggaetón con Maluma, porque es el que más mercado tiene, ¿no? Pero ¿a poco esperabas que se lo dieran? Es que no premian calidad. No. Es mercadotecnia. Exacto. ¿Por qué les escondiste? Aquí está. Ya no. Antes de que sea corto, nos podemos ir con una canción de ella, si nos da tiempo. ¿Sí? Ponle música a lo que nos estás contando. Voy a cantar algo más purón. Lo que quieras. Te escucho. Escribiendo todavía un verso. ¿A dónde llevar el perdón? Perdón a mí misma, algún perdón a algún cuerpo. Pero entre más pasa el tiempo, nos volvemos más fuertes.
Pues nos vamos a un corte. Tenemos que hacerlo. ¿Cuál es tu nombre, perdón? Daniel. Daniel, es que Daniel está estrenándose con nosotros. Daniel. Y ahí vamos. Ya después se vuelven Sí. autoritarios. Ay, no. Sí. Te dije que cortaras. Sí, pero No. Oye, ¿tú las compones? Sí, son composiciones. Esos tonos que le pones están muy bien hechos, muy misteriosos. Sí, este está así como misterioso, locochono. Sí. Esta canción la hice respecto a lo que es el miedo. Leí un artículo de que el miedo no es solamente más que defensa. Nosotros sentimos miedo para, por ejemplo, si hay una barranca, el miedo a caer nos impide a no acercarnos más. Claro, ¿no? la prudencia. Ajá, exacto. Entonces esta canción habla de eso, de lo que es el miedo, que también es una defensa. Napoleón decía: de mis soldados prefiero los cobardes porque me sirven para más batallas. Es cierto. Sí. Entonces, bueno, ahorita tú me dices cuando ya Ok, entramos. perfecto. Si regresamos, por favor. ¿Sí? Dame el cue. En 5, 4, 3, 2. Pues estábamos hablando de todas estas cuestiones, Gerardo, de que yo creo, finalmente, todos debemos respetarnos. Tú no necesitas que el otro te parezca guapo para que compartas con él la vida, la mesa, los días, día tras día, ¿no? Eso es como condicionar a que para que otro sea igual que tú tengas que aceptar que es guapo y él tenga que aceptar que eres guapo. ¿Qué va a ser de nosotros los que estamos feos en esa filosofía? Por eso También la hay- defiendo. también hay estética. También hay estética de lo feo. Porque sin lo feo no puedes hacer el juicio de lo bello, ¿no? Sí, sí, claro. Oye, no, pero hace rato decías algo bien interesante. El 50%, la paridad, que es una de los grandes logros del movimiento feminista, por lo menos en su tercera generación, aunque pues ahí habría que recordar la historia del movimiento feminista, que nace efectivamente como un reclamo en la esfera pública, pero desde la lógica de las trabajadoras, no fue de las burguesas, de las que quieren una igualdad peculiar, digamos, ¿no? Como el ex Garibaldi, que se me olvidó el nombre, que ahora forma parte del Congreso, de la Comisión de Cultura, presidente de la Comisión de Cultura, no me acuerdo cómo se llama, pero... Sergio Mayer. Muchas gracias. Sergio Mayer, cuyo mérito fue haber encarnado en una película a Peña Nieto, ¿no? O sea, ese es el mérito del ex Garibaldi. Imagínate en dónde andamos como país, cuando el haber encarnado a Peña Nieto y que eso le haya significado cierta marginación en el mundo del espectáculo de Televisa, donde pertenece, ¿no? Lo marginaron, entonces lo acogió Morena y le da una candidatura, lo hace llegar al Congreso y llega a la Comisión de Cultura. Este es el riesgo de esta apertura que estamos viviendo, porque se ha perdido de vista la razón política, la verdad. O sea, la democracia no nada más es acumular votos, No, es demagogia. u oclocracia, el gobierno del vulgo, de la muchedumbre, de una mayoría definida por el número. Lamentablemente la paridad de género está en esa lógica del número, no de la calidad de las mujeres que llegan al Congreso. No, de hecho se volvió una bandera de lo que consideramos los partidos más de la derecha, ¿no? Ahí tienes al PANAL poniéndose pechos blancos y mujeres y demás, y cuando quieren privatizar hasta el sol, si es posible. ¿Quién compra el sol? Están en ese plan. Sí. El PRI, el PAN, y le quitaron las banderas que alguna vez tuvo el PRD, y entonces pues eso te pone bajo sospecha de qué hay detrás de esta paridad. Dicen, es que tú no crees en la capacidad de la mujer, porque lo creo. Siento que es innecesario tomar medidas así, porque creo que la mujer tiene la capacidad para lograrlo. Lo que sí debemos de buscar es que participen
en igualdad de condiciones o en las mejores condiciones posibles, o hacer la reflexión, ¿no? Oye, no, tampoco es válido que haya 80% hombres y 20% mujeres, pero no forzar todo. Yo insisto, porque yo soy muy pro-democrática, todo lo que forza la realidad, todo lo que hacemos de manera no consciente o forzada es antidemocrático, todo lo que nos obliga es antidemocrático. Lo mejor es que sea consensado. Tal vez no se pueda todo, pero lo más que podamos hacer para actuar en consenso me parece que es lo idóneo. No, por supuesto, de acuerdísimo, ¿no? Pero eso exigiría una revisión de los fundamentos que están determinando, sobredeterminando nuestras maneras de actuar, no solo en la política en realidad, porque la política es la expresión de una forma de vida social. Un reflejo, ¿sí? Es un reflejo de formas de la cultura, de la educación, como decía Ada, de nuestro vínculo social más inmediato. En este país somos profundamente racistas, clasistas, intolerantes, y no tenemos el gen democrático. Claro, ¿no? No está en nuestra historia. Ahí podemos consultar a la que nos diga qué tan democrático era Hernán Cortés y qué tan democrático era el Moctezuma, por ejemplo. Y el virreinato, ¿qué tal? Cuando las mujeres ahí tenían que hacerse pasar por hombres o irse al clero para poder destacar sus facultades artísticas. Como hoy muchos, ¿no? Que sus facultades artísticas están eclipsadas y no van a llegar a Hollywood, por supuesto, porque pues no pertenecen a la élite, ¿no? En este país hay elitismo, y hay un elitismo muy, muy puro, muy acendrado, en realidad novohispano, criollo, que se sigue resistiendo a perder sus privilegios, ¿no? Pues no, se quitó la capa con la independencia, sí, la primera capa voló, la de los españoles peninsulares, pero la otra ahí quedó, los criollos, los mestizos y demás. Es muy triste ver nuestra historia, pero por ejemplo en la Cámara de Diputados tienen ahí cómo era esto de las castas, hasta 32 por ahí tenían más, creo. Entonces si eras hijo de mestiza y criollo, ya eras, ¿cómo se llamaban? Castizo. Y todo eso, lo peor del caso es que gente como Morelos, que era muy mezcladito, mucho muy mezclado, o Guerrero, que eran sí, no podía alcanzar a ser cura porque no era criollo, no tenía lo que te pedían para poder tener un cargo, y eso sigue estando aquí presente en nuestra historia. Pero ojalá, digamos, vale, lo que sea, pero que sea lo más inteligente, ¿no? Pero cuando estás dando el ejemplo de quién está en cultura y de quienes están en la Cámara de Diputados, sujetos que les falta, no saben leer, por ejemplo. Dice, ¿a qué estamos llegando? ¿Qué es lo que da lugar a esto, sí, en concreto? ¿Qué sientes tú, Gerardo? Mira, hay una descomposición moral que no se va a revertir con la cartilla moral, ¿no? Ni con la constitución moral, ni nada. Eso es un buen deseo, pero es un sueño pensar que desde el gobierno se va a instituir una nueva moral. Precisamente por eso hace falta la ética, porque la ética es la parte racional que te da las causas y los fundamentos de una existencia patológica. En este caso digo, si Cuauhtémoc Blanco es gobernador, algo huele mal en Dinamarca, algo huele mal en Morelos, algo huele mal en el país, porque cargamos la esperanza, efectivamente, 30 millones de votos son un mensaje. Pero es que ganan, ¿no? Bueno, es que ganan, porque no estamos hablando de un voto racional. Aquí, otra vez, el eclipse de la razón, ¿no? Como decía Martin Buber, un autor precisamente de profundos valores cristianos, un filósofo cristiano, ¿no? Martin Buber dice, eclipse de Dios. ¿Qué pasa si se va Dios como fundamento? No como Dios el milagroso, sino como Dios como idea filosófica, Dios como fundamento
de la moral, porque si no existe Dios, ¿no? ¿Te acuerdas de Dostoyevsky? Si no existe Dios, entonces todo está permitido. ¿A qué se refería ese principio moral? Que es en el que si todos estamos de acuerdo, de ahí nace el respeto al otro. Pero cuando estás viendo la descomposición implícita en los sicarios, en los secuestradores, en los defraudadores, entonces por una parte tienes esta cruda realidad, por otra parte tienes todo el deber ser de la democracia, los derechos humanos, la sociedad civil y todo esto. Entonces hay un contrapunto que te está hablando de una situación a propósito de la histeria, de la que hablaba una de las canciones de Ada, ¿no? Pero aquí estamos hablando de de un imaginario histérico y de una psicosis, o sea, del orden de lo psicótico, del brote psicótico, cuando ya no hay respeto para la vida humana, cuando vale más $1,000,000 que una vida humana, cuando el hombre o la mujer muerta vale más por órganos, como autopartes, a propósito, ¿no? Como autopartes, que un ser humano vivo. En tu libro leí, ya nos vamos a ir a un corte, pero lo comentamos en la introducción. Era la introducción a tu libro, algo que me gustó mucho, que decía, las pasiones no se reprimen, se gobiernan. Sobre eso quisiera que habláramos, y luego le damos otro pedacito a Ada. Muy bien, muy bien. Hacemos un corte para llegar a ese tema. Sí, me gustó eso. Es que, pues como se olvidó la filosofía, esto está en Aristóteles de manera clara, está en Platón, desde que recrea la imagen de Sócrates como el que verdaderamente es un político, el educador de la vida cotidiana, de acuerdo a ciertos principios y valores, es el verdadero político en contraposición del político sofista, el que sabe hablar, embauca con el discurso, es un buen retórico, ¿no? Estos cobran escuelas particulares. ¿Con canción o contigo? Sí, entramos con canción. Sí. Bueno, una cancioncita entramos para darle. ¿Cuántas canciones serían para...? De 3 o 4, al final también, después cuando ya nos vayamos. Es que la siguiente sí es de Maluma, pero la musicalizó distinto, entonces por eso estaba diciendo. Ya me despido con una de Maluma, pues no. total ya me voy. No, para pensar que meter, si algo político o algo No, más. mete algo si quieres romántico, lo que quieras, pues que ay, no, tampoco todo va a ser así. Muy bien, sí. Sí, Ya ¿no? puedes ponerle dedicatoria a fulano de tal. Y me despido con esta de Paquita, la del barrio, Ratas de 2 patas. dedicada con cariño al Brian. Al Brian. ¿Le aviso a los 5 cuando ya sea para la despedida? ¿A los 5 minutos? Cuando vaya a ser para despedida, sí. Sí. Para que nos vayamos con una canción. Entra con canción, ¿verdad? Ahorita con canción. Ok, regresamos en 5, 4, 3, 2. Voy a entrar con una canción, con un tema histórico de lo que fue la caza de brujas a finales del feudalismo, cuando estaba a punto de entrar el capitalismo. Entonces hice esa canción en esa época para recordar esa fecha histórica importante. Toma mi mano y vamos a andar por el Toma y siente del bosque las sombras que danzan y surgen de ofrendar el fuego de la magia al saber que somos de la magia.
para que la propongas para las películas esa de Salem, ¿cómo se llama? Donde fue lo de las rejas de Salem. Las rejas de Salem. Es muy buena. Muy buena. Ya me recordaste, ay, qué bonito es volar. A las 2 de la mañana. Exacto. A las 2 de la mañana. Pues estábamos en este tema de decir que estábamos que las pasiones se gobiernan, pero no se reprimen. Sí, sí. Es que los griegos, y eso nos lo recuerda Nietzsche muy bien, reinventaron la política, especialmente los atenienses. Era una cuestión de honor. Y desde Grecia se distinguen dos grandes concepciones de la política, la de los sofistas y la de Sócrates. Y la de Sócrates vincula lo pedagógico o lo educativo con el ejercicio racional del gobierno, pero es algo que no separa al individuo de la sociedad. De hecho, ni existe individuo ni existe sociedad. Eso es una labor que los historiadores nos han enseñado. No hay individuo en la antigüedad, no hay esta dimensión individual que tenemos en la modernidad. Lo que tenemos es un continuum, incluso cosmológico, de equilibrio gubernativo, diríamos. Y la política se inscribe allí, la política repensada por Sócrates. Le costó la vida, pero nos legó una manera de comprender la política como parte de una especie de humanismo. Claro, el humanismo es posterior, ¿no? Pero como una especie de vida humana que pertenece también a la naturaleza, a la fisis, porque el ser humano también es fisis. Y en consecuencia la política, hay que distinguir entre el arte de gobernar y el simple mando, que es el que se hace sobre los esclavos. Y entonces nosotros podemos reprimir a las pasiones como si fueran nuestros esclavos, entonces las mandamos, las reprimimos, y los cursos de autoayuda y todo eso tiene que ver con eso. Pero ¿de dónde sale la fuerza para combatir, la fuerza de la lucha? O sea, eran sociedades hierocráticas, comunidades hierocráticas, es decir, comunidades basadas en la guerra. Y por tanto el principal valor no era el dinero, era el heroísmo, ¿no? Era el honor. Eso era lo que movía a los seres humanos. En consecuencia, la política tenía que ver con la defensa del nosotros, de la comunidad, y por tanto, pues tenías que esa fuerza que hace que el ser humano se indigne, diríamos con términos contemporáneos, que demuestre que tiene sangre en las venas y es capaz de luchar por los suyos, incluso hasta el grado del heroísmo, es decir, de dejar la vida con tal de que otros la vivan. El heroísmo, tan ausente en el presente, pues los ejércitos ya son mercenarios. Es lo que nos permite entender la idea de política como gobierno y la dispolítica como antigobierno, o sea, como represión de las pasiones, ¿no? ¿Lo consideras malo? Entonces lo reprimes. No, hay que darle carreteras, vías, para que salga en el momento preciso, porque pues no va a salir una actitud, digamos, violenta cuando lo que se requiere es dialogar, ¿no? La política es diálogo, pero también es guerra, para los griegos antiguos. Y esta concepción se mantuvo, esta distinción entre el gobernar y el mandar despóticamente se mantiene hasta el presente. Por eso la democracia, tal y como la entendían los griegos, era una forma de mando despótico del número, o sea, de la muchedumbre, la multitud y el vulgo sobre lo racional. Entonces, pues yo no diría que en México estamos transitando la democracia, como dicen ahora los indignados defensores de la ley y la república y todo, que se les olvidó cuando dirigían Pemex, como Reyes Heroles, se les olvidó todo lo que ahora reclaman, ¿no? Digo, Reyes Heroles tiene pedigrí, ¿no? Y evidentemente ahorita está indignado por la tiranía que se avecina, ¿no? Usa términos que su papá lo hubiera recriminado muchísimo, porque su papá era un brillante hegeliano que entendía perfectamente la política. Don Jesús Reyes Heroles, el autor del liberalismo mexicano. Sí. No sus hijos, ¿no? El talento no se hereda, ¿no? Entonces, sí hay que entender esa diferencia, ¿no? Gobiérnate no es lo mismo que contente, reprímete, ¿no? Nos pregunta aquí Jorge Olaya. Primero te felicita porque se canta
cantas muy bien. Muchas Yo gracias. estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. Tienes una voz bonita, tienes una voz bonita, dulce. Y nos preguntan qué es lo que promueves de tu libro. ¿Qué libro promuevo? Dice, ¿qué hablas del libro que estás promocionando? Claro. Bueno, hace unos meses nos vimos aquí para Ética y Política para Tiempos Violentos, que le fue muy bien ese libro. Ética y Política para Tiempos Violentos, que publicó la Cámara de Diputados, el CISOB, el Gobierno de Michoacán, mi universidad, que es la Universidad Autónoma Metropolitana, y la editorial pequeñita, pero trabaja muy bien, MC Editores. Pero ahora estoy promoviendo que es precisamente Hegel actual, la paciencia de lo negativo. Hegel actual, la paciencia de lo negativo, editado por Gedisa en coedición con la UAM Xochimilco, ¿no? Y esto, ¿por qué estoy promoviendo este libro? Bueno, pues porque es el más reciente que he escrito, porque Hegel es un autor muy difícil, pero es un autor completamente vigente. Y esta es una reivindicación de la vigencia de Hegel a contracorriente. A contracorriente porque Hegel es el villano favorito de las modas, de los ismos de moda, ¿no? Se supone que es el representante más conspicuo, más destacado, más ínclito de la razón occidental, que es patriarcal, capitalista, excluyente, colonialista, imperialista y todo esto, ¿no? ¿Es eso? No, yo digo que no es eso y aquí lo trato de argumentar. ¿Y dónde podemos comprar tu libro? Ahorita ya está en todas las librerías de prestigio. Lo dejas a criterio de... Este libro es de prestigio. No, entonces no tiene caso. O sea, no está en Sanborns, pero está en Gandhi, en el Sótano, en el Péndulo, en todas estas librerías bonitas. Y pues nos despedimos ahora con una canción. ¿Qué te parece si nos vamos yendo con la canción? Perfecto. Perdóname, algo que quisieras decir para finalizar. No, bueno, que sigamos reflexionando acerca de la necesidad de la filosofía, del pensamiento crítico, para estar alertas acerca de nuestra realidad, de la política mexicana que está tan interesante, ¿no? De este mundo que nos ha tocado vivir y el mundo que les estamos dejando a los más jóvenes, ¿no? Entonces, la filosofía es necesaria. Sí, espero que nos vuelvas a acompañar. Espero que me vuelvan a invitar. Pues ahora sí, Ada. Bueno, les voy a contar un poco. ¿Se puede? Es que ya nada más voy a poner de tiempo, pero... Bueno, rápidamente es el siguiente sencillo que voy a sacar. Y pues lo ando trabajando en el nuevo material y este es algo de lo poquito que voy a ir mostrando poco a poco. Respiro lento.
ahora sí nos vamos, pero corriendo. ¿Cómo? Redes sociales. Ahorita en tus redes sociales, por ejemplo, nos está llegando aquí que Laura Dianoética nos manda saludos. No sé si a todos, ¿sí? Saludos. Ya nos estamos. Dinos, ¿dónde te podemos localizar? Pues ando en en todo tipo de redes sociales, ando en YouTube, ando en Bandcamp, ando en Facebook y todo como Ada Castro ¿En Tinder? Oficial. En Tinder, no, ya no tengo Tinder. Ahorita no. Ya lo canceló. Ya lo eliminé. Y nada más, en Facebook principalmente ando ahí. Bueno, pues así nos despedimos. Este fue el programa de la Orquesta Filosófica. Ya saben, como siempre, Brenda es aquí el alma de este equipo. ¿Cuál es tu nombre otra vez? Perdón. Daniel hizo un cambio hoy, no está Celia, que es la que siempre nos está diciendo que cambiemos duramente y drásticamente. Pues Daniel con mucha amabilidad nos lo ha pedido y le ha tocado ese papel. Estuvo con nosotros Gerardo Ábalos, Ada Castro, ya sé Carrasco, Ada Castro, y el de la voz, René Cervera. No nos olvidemos de Félix Castillo, que es el que anda invitando a la gente para que escuchen este programa. Muy bien, gracias. Gracias.